Acción, tu revista mensual de cine y series, con los mejores estrenos de cine, fichas y reportajes coleccionables, series de televisión y 4 pósters todos los meses. Búscala en tu kiosco. Bueno, Carlos, ¿qué tal? Pues vamos a hablar de Black Hawk Derribado, esa maravilla de Ridley Scott, esa locura de Ridley Scott. Pero antes vamos a avisar que esto es un vídeo de la revista Acción, Acción Cine, Acción Televisión, que es una revista mensual que podéis encontrar en los kioscos, que también podéis pedir en la dirección que os vamos a poner aquí abajo, que somos una extensísima familia de aficionados al cine, que ahora incluso tiene su propia asociación, cuyos datos pues también podréis consultar en nuestra página web y demás, la página web Acción Cine, y que es un mensual, colección con bastante material coleccionable, donde además también hay mucha actualidad, entrevistas, críticas, fichas, pósters, etcétera, etcétera. Que esto es un vídeo con spoilers y que si os gusta le podéis dar a like, os podéis suscribir al canal, etcétera. Bueno, Carlos, pues primero, como siempre, pedirte disculpas por la tardanza en hacer esta crítica de Black Hawk Derribado. Como digo, una auténtica maravilla de Ridley Scott, una película que podríamos pensar que es una película de montaje en principio, pero que, como vamos a ver, no lo es tanto. Y me voy a explicar un poco. Digo que no lo es tanto porque efectivamente es una película de montaje que incluso ha influido en otras películas. Tenemos una hija clarísima, de la que además hay videocrítica también, a dúo de Jesús Usero y mía en este mismo canal, de la película 13 horas, los soldados secretos de Benghazi. Esa es una hija directa de Black Hawk Derribado, dirigida por el amigo Roland Emmerich. Y después tenemos Warfare, que es una película que se ha estrenado este año, que está entre las mejores de este año y que sería otra hija, digamos, directa de Black Hawk Derribado. Pero dicho eso, pues hay que decir que si efectivamente podríamos pensar, es una película sobre todo de montaje, donde manda y domina mucho el montaje y la dirección de segunda unidad, porque es una película básicamente tomada por la acción. Y en esto de la segunda unidad quiero recordar que el director de segunda unidad es Alexander Witt, porque es muy importante en esta película ese trabajo de director de segunda unidad, es clave. Pero como digo, esto en definitiva es una película de Ridley Scott y tiene, me parece, la cualidad, es una de las películas buenas de Ridley Scott. Ya sabes, Carlos, que hay, o por lo menos igual no lo sabes o no compartes esto conmigo, pero digamos que hay un Ridley Scott que te da una de cal y otra de arena. Esto es una de las buenas películas de Ridley Scott. De hecho, yo diría que esta está en la lista junto con imprescindibles como Alien, Blade Runner, American Gangster. Digamos que son películas esenciales del director junto con Black Hawk Derribado. Estas serían las cuatro potentes, las cuatro que hay que ver sí o sí si queremos saber algo de Ridley Scott, pero no podemos olvidar su ópera prima, Los Duelistas, que es una película también maravillosa y en la que está el germen de todo lo que va a abordar posteriormente en otras películas. Porque, ¿de qué va realmente Black Hawk Derribado? Pues digamos que quizá temáticamente o en cuanto a reflexión del director no está tan lejos de lo que Ridley Scott ya planteaba en su primera película, en Los Duelistas. Porque de lo que nos habla esta película, pienso yo, Carlos, es de el concepto que tenemos del heroísmo. Creo que es una película
antibelicista. Habrá gente que me tire tomates por esto, pero es lo que pienso. Creo que es antibelicista porque hay que estar muy mal de la cabeza para, después de ver Black Hawk derribado, sentir una especie de instinto bélico y de creer que las cuestiones se solucionan a base de tiros o de invadir un lugar. Entonces creo que una de las cosas que hace Ridley Scott en esta película es plantear que, en definitiva, el asalto bélico, que algunos defenderán que en situaciones concretas no queda más remedio y demás, no estoy entrando en ese territorio, Carlos, pero que, digamos, tirar de lo bélico como para resolver problemas o situaciones, pues yo diría que ni siquiera debería ser el ultimísimo recurso, porque, como te cuenta la película, desde luego, como mínimo es una mala solución. Si es que llega a tener algo de solución, que yo creo que no. Porque lo que creo que te cuenta Black Hawk derribado, que no hay que olvidar que es una película sobre una, hablemos claro, digámoslo claro, sobre una derrota del ejército estadounidense en una misión de supuesta pacificación y democratización de un territorio, en la que claramente se meten a saco, se tiran a la piscina, y ahí está ese diálogo digamos, de este soldado de los señores de la guerra del lugar, que tiene prisionero al piloto. Y he dicho que va a haber spoilers, que quede claro. De este soldado, de este guerrillero somalí que tiene prisionero al piloto, y esa conversación que mantiene con él, al piloto herido del helicóptero, del Black Hawk, y cómo le plantea cosas como, y en definitiva le viene a decir: no tenéis ni idea de dónde os habéis metido, no tenéis ni idea de qué pasa aquí. Y creo que esa es una de las secuencias claves. Creo que incluso diría, a ver, a mí me gusta estructurar, a título de análisis, me gusta estructurar las películas de una manera para poder analizarlas, para poder, vamos a decirlo así, abordarlas desde el punto de vista de hacer algún tipo de comentario y demás, pues intentando localizar secuencias paradigmáticas, secuencias que son claves y que de alguna manera resumen todo lo que es la película. Yo creo que esta película, Black Hawk derribado, con toda su ensalada de tiros por arriba, por abajo, acción trepidante, etcétera, etcétera, creo que tiene su resumen, tiene su abordaje paradigmático justo en esa conversación entre el guerrillero somalí y el piloto, que está allí herido, que han sacado el helicóptero a rastras, con el que intenta establecer algún tipo de alianza o de pacto de intercambio de prisioneros y tal. Y lo que le dice el guerrillero somalí al piloto estadounidense. Porque creo que eso resume cuál es el problema en esta situación que se gesta en torno a este ataque a este señor de la guerra, Hadid, somalí, que, como sabes, Carlos, se basa en hechos reales y que fue muy impactante para la sociedad estadounidense por las imágenes que aparecieron de cómo esa especie de multitud arrastraba los cadáveres y al piloto herido fuera del helicóptero y tal, y fue, digamos, yo diría que casi, esto me voy a arriesgar mucho, pero estamos aquí para arriesgarnos, estamos en la vida para arriesgarnos. Creo que es una especie de toque de atención, de nota de aviso, de prólogo remoto de esa imagen demoledora de las Torres Gemelas, de los atentados contra las Torres Gemelas de Nueva York y demás. ¿Por qué? Pues porque esas imágenes, en el hecho real me refiero, no en la película, en el hecho real, esas imágenes ya pronosticaban un poco esa idea. Y esas imágenes además creo que son un puente entre lo que fue lo que fue la guerra de Vietnam, en la que en televisión incluso se veía cómo llegaban los helicópteros con las bolsas de cadáveres que venían de Vietnam en Estados Unidos, y es un puente entre eso y lo que va a pasar con el tema de las Torres Gemelas, después guerra de Irak y demás, ¿no?
Y muchas de las cosas que se dicen en Bajo Derribado sobre este aspecto que estoy abordando, de meterse en un avispero sin saber muy bien de qué va la vaina, lo cual supone, a ver, hay una tendencia a menospreciar al enemigo. Hay una tendencia a menospreciar al oponente no solo en el ejército estadounidense, sino yo pienso que en la propia política y geopolítica estadounidense, ¿no? Como a menospreciar todo lo que, digamos, incluso culturas ancestrales y demás, ¿no? Y de eso creo que va. No hay que olvidar que Ridley Scott es británico. Entonces, quizá tenga ese pulso para esa otra visión, ¿no? Para medir mejor este tipo de menosprecio, ¿no? Pero en cualquier caso es esa especie de ejercicio de prepotencia armamentística, militarista, etcétera, que marca muchas de las acciones, no todas, pero muchas de las acciones que lleva a cabo Estados Unidos y tal, sobre todo después de haber salido después de la Segunda Guerra Mundial, un poco como consagrados como policías del mundo, ¿no? Que es un poco también de lo que habla un tanto esta película, ¿no? Pretenden hacer una especie de acción quirúrgica policial, cuando en realidad lo que están metiendo allí son un montón de helicópteros, un montón de efectivos de los Delta y de los Rangers, y entre población civil, armados hasta los dientes. Hay un momento en que uno de los oficiales o suboficiales le dice a los soldados: recordad que estáis que hay población civil, así que ojo con que se os vaya el gatillo, porque se puede armar muy parda, ¿no? Entonces, un poco esta prepotencia y demás es de lo que se está hablando en ese diálogo breve pero contundente, que para mí es el verdadero corazón de lo que sería la exposición de Ridley Scott en esta película, ¿no? Y evidentemente en todas estas claves que estoy comentando lo que predomina es un claro talante antibelicista. ¿Qué ocurre? Que el antibelicismo de Ridley Scott no supone que vaya a tirar por los suelos, y de hecho la película en parte reflexiona y lo dice en diálogo, está en su diálogo, sobre todo en el tercer acto, sobre el heroísmo, que son los héroes. No va a tirar por tierra el sacrificio de estos soldados, de estos chavales, la mayoría de ellos muy jóvenes, que van allá a jugarse la vida obedeciendo órdenes. Creo que además la película establece una clara línea de separación entre oficiales y soldados y suboficiales, aunque hay también algún oficial que sale bien parado dentro de la película, por ejemplo el que interpreta a Tom Sizemore, pero en cualquier caso, digamos, los altos oficiales, también se habla de Washington en la película, de lo que quiere Washington y de lo que busca Washington. Los altos oficiales que de alguna manera lo que han hecho ha sido pues pensar que las cosas son de otro modo, equivocarse rotundamente, pensar que esto es una acción quirúrgica y mandar allí a un montón de chavales a dejarse las tripas en el frente. También es importante en este sentido que estoy hablando del antibelicismo, algo que no esquiva a Ridley Scott, sino todo lo contrario, lo subraya. Creo recordar, lo tengo apuntado por aquí, que en el balance final de víctimas se está hablando de unos 1000 somalíes muertos frente a, no sé si son, creo que son 19 o 20 soldados estadounidenses muertos en la acción. Este es un dato a tener muy en cuenta, ¿eh? Creo que es un dato que habla claramente de cómo en ningún momento Ridley Scott está haciendo una película, vamos a llamarlo así, modo John Wayne. Efectivamente, 1000 somalíes muertos y 19 soldados estadounidenses. Este balance de víctimas es absolutamente aterrador. Y claro, esos 1000 somalíes muertos que no tienen, digamos, en esta película alguna compañera, recuerdo yo que cuando la vimos en el pase previo, alguna compañera comentaba o criticaba y expresaba porque es muy libre de hacerlo, expresaba su opinión de que el problema que ella tenía con esta película es que ella no había visto el punto de vista somalí. Y yo con eso discrepo un poco,
Discrepo porque creo que lo que ha ocurrido es que Ridley Scott ha sido muy sutil, muy elegante y muy astuto a la hora de expresar el punto de vista somalí. Porque el punto de vista somalí me parece que está claramente expuesto en este guerrillero que habla con el piloto, en esa secuencia que creo yo que me parece una escena clave, paradigmática de la película, de lo que el director quiere poner ahí, más allá de los tiros, la acción y demás. Y sobre todo está en todo ese primero, en todo esa especie de, bueno, esa escena de montaje que tenemos al principio, esa secuencia de montaje que tenemos al principio, con lo que es Somalia, con la situación en la que está Somalia y todo esto, que además Ridley Scott le otorga a cada plano una cualidad pictórica que yo personalmente lo echo de menos en la última película que ha estrenado, en Gladiator 2, esa cualidad pictórica de composición del plano que es absolutamente arrolladora y magistral en Ridley Scott. Y además estaría ese punto de vista en ese hombre que lleva a un niño escuálido en brazos, claramente cadáver, atravesando, sin importarle que le atropellen, porque ya le da igual al hombre, atravesando la columna de vehículos de los estadounidenses. Y el hombre pasa con el niño muerto a través de ella, y Ridley Scott le da, sin palabras, lo cual refuerza mucho más. Una imagen vale más que 1000 palabras, eso lo tiene claro Ridley Scott, y sin palabras le da ese papel, ese punto de vista, ese protagonismo a los somalíes. Y después está el final. Y el final es esa celebración de todo ese pueblo que se ha levantado en la ciudad en el momento en que los soldados van corriendo buscando el refugio de esta parte, de este cuartel de la ONU, precedidos por unos niños desarmados y prácticamente desnudos que van corriendo delante de ellos, riéndose, señalándolos y tal. Me parece que es muy significativo, esos planos son muy significativos. Y después hay un momento absolutamente aterrador, que es aterrador si lo ves desde el punto de vista de cualquiera de los dos personajes implicados en esa escena, que es cuando una mujer se acerca a coger un arma. Y digo que es un momento aterrador cuando dice no la cojas, no la cojas. Está repetido en el francotirador repetido. De alguna manera está repetido porque eso ocurre en las guerras, no porque Clint Eastwood, en el francotirador de Clint Eastwood, no es porque Clint Eastwood haya copiado a Ridley Scott, pero sí que es cierto que se repite ese momento de, una mujer, o en el caso de Clint Eastwood, un niño que se acerca a un arma, ¿no? Y el francotirador dice no lo cojas, no lo cojas, y aquí lo aterrador es que lo coge, la mujer lo coge y recibe rápidamente un disparo. Habla esto de cómo en este tipo de conflictos, en estos avisperos en los que se meten a veces los estadounidenses, hay mucho de población civil. Por eso digo que interesante y significativo que esta película de alguna manera sea como un puente, ¿no?, entre lo que es Vietnam, lo que fue Vietnam, y lo que ha sido la Segunda Guerra del Golfo. La Primera Guerra del Golfo la cita en algún diálogo diciendo esto no es Irak, y cuando dicen no es Irak, cuando el general dice esto no es Irak a este otro oficial que le comenta que en Washington están nerviosos y tienen prisa, y el general al principio, Sam Shepard, que está genial en la película, aparece muy poco pero está genial y tiene muy buena secuencia, ahora hablaremos de él, pues le dice esto no es Irak. Y cuando ese Irak no es el Irak de la Segunda Guerra del Golfo, la posterior al ataque contra las Torres Gemelas y los atentados del 11S y tal. No. Este es de la guerra anterior, de la Primera Guerra del Golfo, ¿no? Ese Irak es al que se refiere. Como digo, este puente que es esta película, que tiene esta película entre Vietnam y entre lo que ha pasado después en Irak, en la Segunda Guerra del Golfo, y lo que ha pasado en Afganistán. Cómo meterse en esos avisperos que, digamos, pues no están, digamos, demasiado bien estudiados aparentemente, o no son comprendidos, son de alguna manera minusvalorados, menospreciados,
por el ejército y por el complejo militarista estadounidense, ¿no? Y esa imagen de la mujer habla de eso, ¿no? Habla de la población civil que está plenamente inmersa en la guerra, ¿no? Entonces, creo que esa visión de los somalíes sí está en la película, lo que ocurre es que está de una manera sutil y esencial, porque Ridley Scott se va a centrar, cierto es, más en esa idea de separar soldados de oficiales, estos dos oficiales que están en los helicópteros, la diferenciación que establece Ridley Scott, tanto visualmente como por diálogo y demás, entre los oficiales que están arriba o detrás de las pantallas en el cuartel general y los oficiales, suboficiales y soldados que están en el frente, que se están llevando los balazos y que están siendo reventados o partidos por la mitad. Hay un momento muy gore, pero que creo que es absolutamente necesario y que no tiene que ver con el morbo, pero que es fundamental. Uno de los soldados que mueren cuando es partido por la mitad, literalmente, pues esta diferenciación que establece Ridley Scott entre esos oficiales que están en la brecha, con los suboficiales y con los soldados, y esos otros oficiales que están viendo todo, de alguna manera, desde una distancia segura, ¿no? Y algunos de los cuales, concretamente los de los helicópteros, esta es la relación que se establece entre los de los helicópteros y el personaje de Tom Sizemore, que es el que va con los jeeps, el oficial que va con los jeeps trasladando a los prisioneros y trasladando a los heridos y tal, y se está encontrando con los tiros por todas partes, en un laberinto absoluto, y digamos, como estos de arriba del helicóptero, pues le van mandando por calles sin salida, por lugares donde lo que hay son barricadas, es decir, como si no se enteraran absolutamente de nada, ¿no? Este tipo, o la imagen demoledora, que se plantea con el personaje de Sam Shepard, en la cual está en el hospital, está limpiando la sangre del suelo, ¿no? De alguna manera, en un acto de alguna forma de asumir la culpa de todo lo que ha pasado allí, de todos y cada uno de los muertos que ha generado esa acción supuestamente quirúrgica, que sobre el papel parecía una acción policial, pero que no lo es en absoluto. Esa masacre, y en la masacre importante, no solo hay que incluir a los 19 caídos estadounidenses, hay que incluir a los 1000 muertos somalíes. O sea, estamos hablando de 1019 muertos en ese combate, del cual yo supongo que se siente sobre todo responsable de los caídos estadounidenses, pero evidentemente también es responsable de los caídos somalíes, ¿no? Entonces, el tema de esa idea de diferenciación y esas reflexiones que hace el personaje de Josh Hartnett, que es un poco el idealista, el sargento que es mostrado como idealista, que llega al mando, llega a ocuparse de esa unidad, digamos, de rebote, porque el compañero que iba a ocuparse de dirigir esa unidad manifiesta un ataque de epilepsia y así no puede ir al frente. Entonces le sustituye, es encontrarse con un mando, digamos, por un lado, y después el personaje de Eric Bana. Va a ser clave, igual que digo que en la conversación del soldado somalí con el guerrillero somalí con el piloto del helicóptero que está herido, que han arrastrado, que lo han cogido prisionero y tal, que además después, como te dicen los títulos de crédito finales, donde por cierto Ridley Scott dedica la película a su madre fallecida, fue recuperado después de no sé si son 11 días de cautiverio y tal. Además de esa conversación, el eje fundamental, me parece a mí, de la película, y que empieza a expresarse sobre todo en la segunda mitad del segundo acto y ya en todo el tercer acto, son las conversaciones que mantienen los personajes de Josh Hartnett, el sargento idealista, con este efectivo de los Delta que interpreta a Eric Bana, que está primero un poco allí como, vamos a llamarlo así, como infiltrado en la propia ciudad, viendo cómo está la situación y demás, y que después pues va a ser el que explique por qué hacen lo que hacen, por qué van a ese frente, por qué luchan, y lo explica de una manera muy sencilla. No es por la política, no es por el país, es por el soldado que está luchando conmigo al lado.
Y además creo que es un cierre brutal para el personaje, muy bueno, para el personaje de Eric Bana, cuando empieza a prepararse. Es el mismo cierre de Kenneth Branagh en el final de Dunkerque, cuando ya ha conseguido, de Christopher Nolan, cuando ya ha conseguido sacar a todos los británicos y le dicen, bueno, ¿y usted tal? Dice, yo me quedo porque tengo que sacar ahora a los que quedan de los franceses, sacar unos cuantos franceses en Dunkerque. Y esto es algo parecido, este tipo, Eric Bana, se está preparando para volver otra vez a la ciudad y el otro le pregunta, ¿vas a volver? Y dice, sí, todavía hay gente, todavía hay hombres ahí dentro. Y entonces le explica eso, que es la clave es, ellos luchan por el tío, los soldados, los compañeros que tienen al lado. Entonces esa clave de sacrificio resulta mucho más sólida y de alguna manera es más fácil de suscribir por los espectadores y espectadoras que esa idea de por la patria, por la bandera, de lo que sería la típica película de propaganda bélica, etcétera, etcétera. No sé si me he explicado con esto, ¿no? Entonces esos puntos claves de la película me parece que son muy significativos. Y después, además de estos planteamientos, de estos puntos que estoy destacando, Carlos, creo, bueno, pues sobre todo ya digo, el eje de personajes es ese diálogo que mantienen en varias escenas Eric Bana con Josh Hartnett, ¿no? Sobre qué está pasando allí realmente. Y aparte de todo esto, pues Ridley Scott se enfrenta con muchísima habilidad a un reto difícil, muy difícil, y es que, bueno, primero establece muy bien lo que es los personajes, utilizando de alguna manera actores que, pues, Ewan McGregor, etcétera, Orlando Bloom, actores que sirvan como una especie de semáforos, de señales para ubicar a las unidades dentro de todo lo que se va a liar después, ¿no? Entonces, por ejemplo, Ewan McGregor, que es el soldado oficinista, que dice tener un superpoder que es mecanógrafo y por lo tanto ha pasado por varias guerras en las oficinas y haciendo café hasta que le toca ir al frente, también sustituyendo a otro, y una vez que está en el frente pues funciona como un soldado que está en el frente, es decir, pero la que le cae encima al pobre hombre para debutar en primera línea es bastante bestia, ¿no? Ridley Scott sabe presentar muy bien todos esos personajes. El tipo que queda destripado prácticamente nada más comenzar la acción, pues ha estado haciendo sus dibujos y tal para su hija y todo esto, las conversaciones, digamos, de presentación de personajes que de alguna manera consiguen humanizar a estos personajes y les dan, digamos, algo a lo que el espectador pueda agarrarse cuando empiece toda la acción y todo el tiroteo, consiguen que la película no sea confusa. Porque en toda esa presentación, primero del conflicto, primero visualmente, después con diálogos de Sam Shepard, de lo que está pasando allí, de la situación, porque, insisto, es un hecho real. Toda esa presentación. Después, cuando empieza el tiroteo, todos esos soldados están ya, todos esos protagonistas, porque sí que es cierto que aquí hablamos claramente de un protagonismo coral, y esto es un buen ejercicio de protagonismo coral. Es cuando de alguna manera vamos a ver cómo todos esos personajes cuando empieza la acción más o menos vamos a saber quiénes son, están bastante bien ubicados y demás. No hay la confusión que podría haber en manos de un mal guión, en manos de un mal director y en manos de un mal director de segunda unidad. Las secuencias de acción son absolutamente brutales. Esta película es una escuela de cine de acción y de montaje de cine de acción, pero como decía al principio, aparte de eso es una rara avis en cuanto a que a pesar de toda esa acción, los personajes, yo creo que están entre los personajes mejor definidos, mejor escritos y mejor desarrollados, tanto visualmente como por diálogo y demás, diálogos escuetos, concretos, por Ridley Scott en toda su carrera. Es decir, son personajes que consiguen una autenticidad, por supuesto desde el respeto a los personajes originales, pero son personajes que consiguen una autenticidad y una
y un desarrollo que es superior a las líneas de diálogo que tienen, muy superior a las líneas de diálogo que tienen en la película, sin falsa melodramatización, sin aportes, digamos, de carácter sentimentaloide, incluso con cierta sequedad, que es muy saludable, pero que sobre todo son personajes de una madurez brutal, de una madurez absoluta, de una madurez muy poco vista en el cine bélico. Es lógico que situemos esta película entre las mejores películas de la historia del cine bélico, en su variante antibelicista, porque son personajes perfectamente definidos. Y en ese territorio, por ejemplo, creo que ganan por goleada a los personajes de otro clásico del cine bélico, que es otro clásico reciente del cine bélico, que es Salvar al Soldado Ryan. Porque los personajes de Salvar al Soldado Ryan sí que están con todo ese respaldo de corte melodramático, narrativo y visual, y también de diálogo y de motivos, que les hace acercarse un poco más a la clave tópica de Steven Spielberg. Pero aquí no, aquí son personajes muy maduros, muy realistas, muy concretos y muy bien definidos. Cuando abren la boca, lo que van a decir no es ni un desvío sentimentaloide, ni un sentimentalismo justificativo para vestir más al personaje. No, lo que dicen es algo que te hace pensar que estás escuchando a lo que son realmente, porque todos estos personajes se basan en personas reales, que son personas reales. Y eso, ya digo que es muestra que sí, que esta es una película donde es una película, el montaje es muy potente, es una auténtica escuela de montaje y de cine de acción y demás, y de filmación de cine de acción, de Alexander Witt, pero además de eso, es una película, ojo, de personajes muy, muy bien concebidos y muy bien desarrollados. En un mare magnum de multitud de personajes con un protagonismo coral absolutamente abrumador durante toda la película, donde el espectador no se despista ni un momento. Y hay que decir que una vez que acabamos esa fase de presentación, todo lo que viene detrás es acción, son disparos. Y cada vez que estos tíos pasan de una posición cubierta a otra posición cubierta, está filmado de una manera que tú estás pasando con ellos de una a otra y temiendo que les den. Porque claro, tú no sabes quién va a caer. Por mucho que te hayas empollado la acción real, hombre, a lo mejor si eres un estudioso de las acciones militares y demás, y te has memorizado cada posición y lo has plantado, pero un espectador medio, no, el espectador común y corriente no sabe si esos tíos en ese momento es cuando les va a caer el balazo en la cabeza. Y eso mantiene una intriga, una tensión para el espectador que está totalmente metido, inmerso en la acción, que es brillante, teniendo en cuenta el tipo de película en el que nos movemos. Que es una película que, como digo, tiene un protagonismo coral, está repleta de secuencias de acción y donde no hay, esto es algo que hay que aplaudirle a Ridley Scott, que es lo que a mí me falla de su última película, de Gladiator. No hay una sola secuencia de acción repetida. Ni una. Y la manera en la que están rodadas, a ver, si hemos visto cine bélico, hay cine bélico de todas las características y demás, la manera en la que están rodadas esas secuencias de acción hacen que tenga una identidad propia la película en todo momento, en todos y cada uno de sus planos. Entonces, incluso con ese homenaje inicial, que yo no sé si es un homenaje, pero he dicho que es una película puente entre Vietnam y la Segunda Guerra del Golfo, Irak, Afganistán, con el 11S en medio. Y ese concepto de puente está expresado también con esas imágenes de helicópteros al principio. No sé si es voluntario, si es un guiño privado, si es un guiño cinéfilo, pero inevitablemente a cualquier espectador esas secuencias que haya visto cine, esas secuencias le recuerdan la célebre secuencia de la cabalgata de las Valquirias con helicópteros que está en Apocalipsis Now,
de Francis Ford Coppola. Y también hay que recordar que los helicópteros fueron visualmente muy significativos como sustitutos de la caballería en la guerra de Vietnam. Y así lo ha reflejado el cine en multitud de ocasiones, ¿no? Entonces, con esa idea del helicóptero como herramienta de rescate y tal. Aquel helicóptero no es la herramienta de rescate, lo cual es significativo, al contrario de lo que podemos encontrar, por ejemplo, pues en Apocalipsis Now, en El Cazador, no. Aquel helicóptero es una herramienta de ataque, pero no es una herramienta de rescate de las tropas que ha puesto ahí en el suelo, porque no pueden bajar. Es decir, no pueden bajar porque no está asegurada la posición, no pueden asegurar posiciones para que los helicópteros puedan bajar con seguridad, y no quieren perder más helicópteros de los que ya han perdido, ¿no? Entonces, todos estos rasgos, ya digo, le prestan una identidad propia a esta película que es absolutamente arrolladora y demás. Pero que no hay que coger el rábano por las hojas ni dejarse llevar por lo más superficial. Es decir, lo que hay detrás de la película es una crítica bastante clara, aunque se esté de alguna manera homenajeando pues a los participantes y a los sacrificados en esa misión que se reveló como lo que era realmente prácticamente una misión suicida, ¿no? Mal pensada y peor ejecutada o torpemente ejecutada, pero no por los soldados, sino por aquellos que los mandaban. Creo que en ese sentido Blanco Derribado se pone muy lejos de ese belicismo, de ese cine bélico propagandista, por mucho que algunos paladares más digamos sensibles piensen que es una película de violencia, etcétera. Naturalmente que hay violencia, naturalmente que hay momentos absolutamente brutales, naturalmente que hay acción, naturalmente que hay tiros, pero es cómo está mostrado eso, cómo está mostrado eso, qué hay detrás de eso y dónde está puesta la crítica, dónde está puesta el ojo crítico del director para testimoniar esas reservas, esa crítica que establece sobre lo que está ocurriendo en aquella operación supuestamente quirúrgica que acaba siendo una catástrofe, ¿no? Y hay mucho trabajo también de dirección de actores aquí, ¿eh? O sea, no pensemos que todos son tiritos y que todo es darles una escopeta para que corran. Está referenciada como una de las películas más fieles a los modos y maneras empleados en este tipo de acciones, bélicas, por muchas páginas de estudio de este tipo de asuntos militares en el cine, y el que vea la película tendrá pocas dudas de que realmente ha estado continuamente inmerso en la acción, como si prácticamente tiene un punto casi de reportaje la película, en ese sentido. Juega esa clave como de reportaje, pero es un reportaje que me gusta mucho porque, por ejemplo, Ridley Scott no tira por el camino fácil de poner cámara al hombro y el bamboleo de la cámara y tal. No, es un tipo, se muestra aquí muy clásico en lo visual, y cuando Ridley Scott se pone grande, como se pone aquí, y se pone clásico, es un maestro absolutamente indiscutible y difícil de batir por otros directores. Por eso echamos de menos muchas de esas características pues en su cine más reciente, más irregular, más reciente, ¿no? Pero, como digo, esta es una de las grandes películas de Ridley Scott, es una de las grandes películas del cine bélico en su variante antibelicista, y es una de las grandes reflexiones del cine sobre por qué las cosas no se solucionan, los problemas complejos no tienen soluciones sencillas, y mucho menos soluciones sencillas por la vía del gatillo fácil. También al principio hay otro personaje que es el segundo, el que suministra armas a Hadid, que es este personaje que capturan al principio y tal, que también, hablando con el general, con Sunset para el principio, le dice: ¿esto qué es? Algo tipo Cao Corral. Ahí se equivoca, es OK Corral. Sunset se ríe y le dice: hombre, la mitología de mi país no la controlas, es OK Corral. Lo que te está diciendo sale igual con OK que con Cao Corral, porque lo que vais a tener es un cao en la operación,
Pero aparte de eso, el OK Corral, ya sabéis, es el tema este de Doc Holliday y demás, Carlos, el tiroteo este en el OK Corral, ¿no? Y es justo del palo que va la cosa. Es decir, esa crítica está implícita desde el principio de la película a través del diálogo. Después, además, Ridley Scott te pone a ese mismo personaje fumando un puro cuando se está empezando a liar la más grande. Así que no es casual todo este diálogo del principio y demás. Como digo, 3 personajes claves. El de Josh Hartnett, que hace un poco la labor de testaferro del espectador dentro del relato, por decirlo así, con el que te identificas y tal. Pero después tenemos a Eric Bana, el Delta, y después tenemos al general Sam Shepard, que son por forma del triángulo clave de personajes entre los que se mueve la historia y entre los que Ridley Scott y el propio guión ha estructurado este caos. Este caos bajo una supuesta acción de orden. Y es una película sobre soldados, no es una película sobre patrias, ni sobre banderas. Es una película sobre soldados que mueren en el frente por proteger, ayudar y respaldar a sus compañeros. Y en ese sentido, para mí, es irreprochable. ¿Vale? Bueno, Carlos, nos vemos en otra. Gracias por tu paciencia y nos iremos viendo más porque tengo varias críticas pendientes contigo y tal. Hasta otra. Acción, tu revista mensual de cine y series, con los mejores estrenos de cine, fichas y reportajes coleccionables, series de televisión y 4 pósters todos los meses. Búscala en tu kiosco.